Solicito la atención de todos los presentes en esta sala. Aquí está el resultado de la prueba. Esposa presume embarazo de su amante durante el divorcio, pero juez desconcierta al leer la prueba de ADN. El Tribunal de Monterrey se erguía solemne aquella mañana de junio. La luz del sol atravesaba los ventanales altos, bañando la sala con un resplandor casi teatral. Julián Herrera permanecía sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa, respirando hondo mientras observaba cómo Claudia Villaseñor, su esposa, entraba tomada del brazo de Esteban Lozano, su amante, quien vestía un traje gris claro que resaltaba su porte arrogante. Ella lucía un vestido rojo entallado que dejaba ver con orgullo su vientre de 5 meses. Ambos sonreían con descaro, como si asistieran a una gala y no a la audiencia que sellaría el final de 10 años de matrimonio. Claudia se levantó cuando el juez le concedió la palabra, irradiando seguridad. Meritísimo, solo quiero dejar claro que mi vida ha dado un giro. Voy a ser madre nuevamente. Mis responsabilidades van mucho más allá de este divorcio, dijo con voz firme, mientras acariciaba su vientre con una sonrisa de triunfo. Julián cerró los ojos por un instante, sintiendo como cada palabra era un dardo dirigido a su dignidad. Pero entonces el juez Alfonso Cárdenas abrió una carpeta que tenía frente a él, sacó un sobre blanco sellado y lo sostuvo en alto. Señora Villaseñor, antes de que sigamos celebrando, este tribunal solicitó hace 3 semanas un documento clave. Se trata de la prueba de paternidad prenatal del feto que usted menciona con tanto orgullo. El rostro de Claudia se tensó, su sonrisa se congeló. Esteban dejó de posar la mano sobre su espalda y lo miró con los ojos muy abiertos. El juez Cárdenas rompió el sello del sobre, ajustó sus lentes y comenzó a leer en voz alta. Examen de paternidad prenatal no invasiva. Resultado, incompatibilidad genética. Probabilidad de paternidad, 0%. Señora Villaseñor, el señor Lozano no es el padre biológico del feto en gestación. El silencio que siguió fue brutal, como un golpe seco en el pecho de todos los presentes. Pero para comprender cómo se llegó a ese instante devastador, era necesario retroceder varios meses, cuando la vida de Julián Herrera todavía parecía tener sentido. Julián despertaba cada mañana a las 6 en su departamento de San Pedro Garza García, un espacio moderno con 3 habitaciones, un balcón lleno de plantas que él mismo cuidaba los fines de semana y una cocina donde solía preparar desayunos elaborados los domingos, cuando Claudia aún compartía la mesa con él. Era un hogar que respiraba estabilidad, construido con esfuerzo y amor durante una década de matrimonio. Él era profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, conocido por su paciencia con los alumnos y su pasión por los clásicos. Sus colegas lo respetaban, sus estudiantes lo buscaban como mentor, y muchos le regalaban poemas o pequeños ensayos que él guardaba en carpetas con esmero. Julián no solo enseñaba teoría, transmitía calma, inspiración y confianza. Cada mañana, después de ducharse y vestirse con su saco azul marino, tomaba un café negro sin azúcar mientras revisaba en su laptop los textos que corregiría ese día. Era metódico, organizado, disciplinado. Su vida profesional reflejaba su carácter, estructurado, eficiente, predecible. Claudia Villaseñor, en cambio, era todo lo contrario. Dueña de una agencia de relaciones públicas en el centro de Monterrey, se movía en un mundo de apariencias, cócteles y eventos exclusivos. Era magnética, encantadora, sabía cómo seducir con una sonrisa y un discurso brillante. Al inicio de su relación, eso fue lo que atrapó a Julián, su capacidad de iluminar cualquier espacio con su presencia. Ella lo hacía sentir admirado, único, imprescindible. Le repetía que era el hombre más culto que había conocido, que su amor por los libros la inspiraba a ser mejor mujer. Julián creyó cada palabra. Se casaron en una ceremonia íntima en Valle de Bravo, rodeados de amigos y familiares. Fue una boda sencilla, pero cargada de significado. Julián lloró al verla entrar con su vestido blanco, convencido de que había encontrado a la compañera de toda su vida. Pero en los últimos 2 años algo había cambiado.
Al principio fueron señales sutiles, casi invisibles. Claudia empezó a llegar tarde a casa, alegando cenas con clientes, reuniones estratégicas, viajes de negocios. Julián no sospechaba, confiaba en ella porque pensaba que así funcionaban los matrimonios, con fe ciega en el otro. Hasta que llegaron los detalles imposibles de ignorar. Claudia regresaba oliendo a un perfume masculino, amaderado, que no era suyo. Cuando Julián le preguntaba, ella respondía con desdén que había saludado a colegas en un evento, que no debía exagerar. Él aceptaba sus explicaciones porque cuestionar significaba admitir que algo estaba mal. Claudia también empezó a contestar mensajes a escondidas. Se levantaba de la mesa durante las cenas, se encerraba en el baño con el teléfono, sonreía mientras escribía. Cuando Julián le preguntaba quién era, ella respondía que eran clientes, colegas, asuntos de la agencia. Julián quiso creerle, porque amarla era más fácil que aceptar la verdad. Amarla era más cómodo que enfrentar la posibilidad de que su matrimonio se estuviera desmoronando. Julián intentó hablar con ella varias veces. Una noche de septiembre, después de que Claudia llegara pasadas las 11, él la esperó despierto en la sala. Claudia, necesitamos hablar, dijo con voz calmada, pero firme. Ella lo miró con fastidio. ¿De qué, Julián? Estoy agotada, necesito dormir. Él insistió. Siento que ya no pasamos tiempo juntos. Siento que me estás evitando. Claudia suspiró exageradamente, como si estuviera lidiando con un niño caprichoso. No te estoy evitando. Estoy trabajando. Estoy construyendo un futuro para nosotros. ¿No es eso lo que querías? Julián no supo qué responder. Ella subió a la habitación y cerró la puerta. Él se quedó en la sala mirando las fotos de su boda colgadas en la pared, preguntándose en qué momento todo había dejado de funcionar. Una tarde de octubre, mientras buscaba el número de un proveedor de libros que Claudia había mencionado semanas atrás, Julián tomó el celular de su esposa, que había dejado cargando en la sala. Claudia estaba en la regadera. Julián desbloqueó el teléfono. Conocía la contraseña porque siempre había sido la fecha de su aniversario. Pero al entrar notó algo extraño, había una conversación en WhatsApp con un contacto guardado simplemente como E. Julián sintió un presentimiento oscuro en el estómago. Abrió la conversación. Lo que vio le arrebató el aire de los pulmones. Mensajes cariñosos, buenos días, mi amor. Te extraño. No dejo de pensar en ti. Fotos íntimas, un hombre joven, de cabello corto y barba incipiente, posando frente al espejo con el torso desnudo. Planes futuros, el próximo fin de semana podríamos escaparnos a Cancún. Ya reservé el hotel. Julián sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las manos le temblaban mientras sostenía el teléfono. Revisó fecha tras fecha, los mensajes llevaban meses, desde julio, casi 4 meses de mentiras, de engaños, de traiciones diarias. Claudia salió del baño envuelta en una toalla, secándose el cabello. Al ver a Julián con su teléfono en las manos, se detuvo en seco. Su expresión cambió de sorpresa a molestia y luego a una frialdad que Julián nunca había visto en ella. ¿Quién es ese, Claudia? Preguntó Julián con voz quebrada, pero firme. Claudia no respondió de inmediato. Se quedó ahí de pie, calculando su respuesta. Finalmente dejó escapar un suspiro y dijo: Es Esteban. Esteban Lozano. Lo conocí en un evento de la agencia. Julián sintió náuseas. ¿Desde cuándo? Desde julio. ¿Lo amas? Claudia guardó silencio. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Julián dejó el teléfono sobre la cama y la miró directamente a los ojos. Quiero el divorcio. Claudia no suplicó, no lloró, no pidió perdón. En cambio, lo justificó. Dijo que Esteban, un influencer de 29 años con miles de seguidores en TikTok, la hacía sentir viva, admirada, joven.
Dijo que Julián se había vuelto aburrido, que solo hablaba de libros y responsabilidades, que ya no se arreglaba como antes, que ya no la hacía sentir deseada. Las palabras cortaban como vidrio. Cada frase era un puñal directo al corazón. Julián escuchó todo en silencio. No gritó, no lloró frente a ella. Se negó a darle esa satisfacción. Solo repitió con una firmeza que ni él mismo sabía que poseía. Quiero el divorcio, Claudia. Mañana hablaré con un abogado. Esa noche Julián durmió en la habitación de huéspedes. No pudo cerrar los ojos. Pasó horas mirando el techo, procesando todo, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. 10 años de matrimonio reducidos a nada. 10 años de esfuerzo, de amor, de entrega, tirados a la basura por una mujer que prefirió la novedad y la superficialidad sobre la lealtad y el compromiso. Claudia aceptó el divorcio con una frialdad que dolió más que la traición misma. No hubo arrepentimiento, no hubo súplicas. A la mañana siguiente, cuando Julián le informó que había contactado a un abogado, ella simplemente asintió y dijo: «Perfecto, mi abogado te contactará esta semana». Y eso fue todo. No hubo conversaciones sobre lo que había significado su matrimonio. No hubo cierre emocional, solo trámites legales, papeles, demandas. El abogado de Claudia, un hombre de traje caro y actitud arrogante, presentó una demanda que exigía la mitad de todo lo que habían construido juntos. Eso incluía el departamento de San Pedro, que Julián había heredado de sus padres fallecidos. El lugar donde había crecido, donde guardaba recuerdos de su infancia, donde su madre había cocinado y su padre había cuidado las plantas del balcón. Claudia quería la mitad. Julián sintió una rabia profunda, pero la canalizó hacia adelante. Contrató al licenciado Ramiro Esquivel, un abogado con fama implacable en divorcios conflictivos, y se preparó para pelear. Durante los meses siguientes, Julián intentó mantener su vida normal. Se refugió en la universidad, en sus clases, en las miradas curiosas de los estudiantes que encontraban en él un guía. Cada mañana se despertaba, se duchaba, se vestía y salía a dar lecciones como si nada hubiera cambiado. Explicaba a Cervantes, analizaba a Borges, corregía ensayos, sonreía a los alumnos ansiosos, pero por dentro algo se estaba quebrando. Afuera, en la ciudad, los rumores crecían. Esteban Lozano no tenía vergüenza ni discreción. Publicaba fotos con Claudia en sus redes sociales, cenas en restaurantes exclusivos de Monterrey, viajes a Cancún, a Tulum, a San Miguel de Allende, reuniones con amigos que antes también eran amigos de Julián, personas que ahora actuaban como si él nunca hubiera existido. Cada publicación era una bofetada pública. Cada foto, un recordatorio de que había sido reemplazado, desechado, olvidado. Las amistades de Julián, con buenas intenciones pero poca sensibilidad, le enviaban capturas de pantalla de las publicaciones de Esteban. Mira lo que está subiendo este tipo. No puedo creer el descaro. Julián agradecía el apoyo, pero cada imagen era un recordatorio de su fracaso. En la universidad, algunos colegas lo miraban con lástima, otros evitaban mencionarle nada personal, como si el divorcio fuera una enfermedad contagiosa. Julián sonreía, agradecía y seguía adelante, pero por dentro las grietas crecían. En febrero, 3 meses antes de la audiencia de divorcio programada para mayo, Claudia publicó una foto que lo cambió todo. Era una imagen de una prueba de embarazo positiva sobre una mesa blanca. El pie de foto decía: «Nueva vida, nuevos comienzos. Gracias por hacerme el hombre más feliz, mi amor». Esteban Lozano compartió la publicación en su propio perfil con un mensaje: «Voy a ser papá. La vida me sonríe». Julián leyó la noticia en su cubículo entre clases. Estaba revisando su teléfono durante un breve descanso cuando la notificación apareció en su pantalla. Sintió náuseas inmediatas. Mareo, una presión insoportable en el pecho que lo obligó a sentarse. Su asistente entró al despacho y lo encontró pálido, respirando con dificultad. «Profesor, ¿está bien?». Julián mintió. «Sí,
solo un poco de cansancio. Canceló sus clases de la tarde, inventó una excusa sobre un malestar estomacal y se fue a casa. Lloró toda la noche, solo, en la habitación que alguna vez compartió con la mujer que ahora celebraba una nueva familia como si él nunca hubiera existido. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, hasta que solo quedaron sollozos secos y un vacío inmenso en el pecho. Fue el punto más bajo de su vida. Julián comenzó a dudar de sí mismo. Las preguntas lo atormentaban durante las noches de insomnio. ¿Había sido suficiente? ¿Había sido buen esposo? ¿Por qué no fue capaz de mantener el interés de su propia mujer? ¿Qué tenía Esteban que él no tenía? ¿Era más atractivo, más joven, más divertido? Julián se miraba al espejo y solo veía defectos, arrugas incipientes alrededor de los ojos, canas escondidas entre el cabello oscuro, un cuerpo que ya no era el de sus 20 años. Dejó de comer bien, bajó de peso, las ojeras se instalaron permanentemente en su rostro. Sus colegas notaron el cambio, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. A finales de marzo, una mañana gris y húmeda en Monterrey, Julián estaba en su oficina revisando trabajos de alumnos cuando escuchó un alboroto en el pasillo. Una joven gritaba pidiendo ayuda. Su hermano de 10 años había sufrido un colapso en plena clase. Julián salió de inmediato y recibió al niño, que estaba pálido, con los labios resecos y los ojos vidriosos. Lo cargó en brazos y lo llevó directamente a la enfermería de la facultad. Ordenó que llamaran a emergencias, pidió hidratación intravenosa y acompañó al pequeño hasta que llegó la ambulancia. La hermana del niño, una joven llamada Mariana, de apenas 20 años, lloraba en la esquina del pasillo. Por favor, sálvenlo, es todo lo que tengo. Julián la tomó de las manos y le dijo con firmeza: voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Confía en mí. Durante las siguientes horas, Julián no se movió del lado del niño. Lo acompañó en el traslado, habló con los médicos, se aseguró de que recibiera atención inmediata. Los análisis revelaron una infección bacteriana severa que había atacado los riñones. Era grave, pero tratable si se actuaba rápido. Julián permaneció allí, sin descanso, como si salvar a ese niño fuera también una forma de salvarse a sí mismo. No pensó en Claudia, no pensó en Esteban, no pensó en su divorcio. Solo existía ese niño que necesitaba vivir. Al caer la noche, el pequeño comenzó a estabilizarse. La fiebre bajó, los vómitos cesaron. Mariana, su hermana, abrazó a Julián con tanta fuerza que casi lo hizo perder el equilibrio. Gracias, profesor. Gracias por no rendirse con mi hermano. Julián sonrió cansado. Es lo que debía hacer. Pero Mariana negó con la cabeza. No, esto es más que un deber. Usted tiene algo especial. Usted ayuda porque realmente le importa, y eso es raro en este mundo. Luego añadió algo que atravesó el corazón de Julián como un rayo de luz. Usted me ayudó el año pasado, cuando nadie creía que mi hermano se recuperaría de aquella neumonía. Y ahora otra vez. Usted es más fuerte de lo que cree. Lo veo en sus ojos. Aunque estén cansados, siguen brillando. Julián se quedó sin palabras. No recordaba haber acompañado al niño antes, pero revisó los registros y efectivamente un año atrás había intervenido en una crisis respiratoria complicada. Había olvidado ese caso entre los cientos de alumnos y familias que veía cada semestre, pero Mariana no lo había olvidado. Para ella, Julián era un ángel. Y en ese momento, Julián necesitaba escuchar eso. Necesitaba recordar que su vida tenía propósito más allá del dolor que Claudia le había causado. Esa noche, de regreso en su departamento vacío de San Pedro, Julián se quedó parado frente al espejo del baño durante varios minutos. Se estudió con honestidad, vio las ojeras profundas, las líneas de preocupación en la frente, el cabello que necesitaba un corte, los labios apretados por meses de contener el llanto. Pero también vio algo más. Vio resistencia, vio dignidad, vio a un hombre que había soportado traición, humillación pública,
desprecio, y aún así seguía de pie. No estaba destruido. Estaba herido, sí, pero no roto. Y había una diferencia fundamental entre ambas cosas. Lo roto no puede repararse. Lo herido sana con tiempo. Julián tomó una decisión en ese momento frente a ese espejo. No se dejaría hundir más. Claudia Villaseñor podía tener su nueva vida, su amante joven, su supuesto bebé en camino, pero ella no se llevaría lo último que le quedaba, su dignidad, su autoestima, su sentido de valor propio. Ya había llorado suficiente. Ya había dudado demasiado de sí mismo. Era hora de recordar quién era realmente. No el esposo abandonado, no el hombre traicionado, sino el profesor Julián Herrera, académico respetado, mentor admirado, formador de generaciones. Esa era su verdadera identidad, y nadie, mucho menos Claudia, podía quitársela. A principios de abril, con una claridad mental que no había sentido en meses, Julián solicitó una cita urgente con su abogado. El licenciado Ramiro Esquivel tenía su bufete en una torre de oficinas en la Avenida Constitución, uno de los despachos más prestigiosos de Monterrey. Ramiro era un hombre de 60 años, cabello entrecano, mirada penetrante, reputación implacable. Había ganado casos imposibles, había enfrentado a los abogados más agresivos de la ciudad y nunca perdía la compostura. Desde el inicio del proceso de divorcio, Ramiro había llevado el caso de Julián con profesionalismo, pero también con cierta frustración. Julián había sido demasiado pasivo, demasiado dispuesto a ceder, demasiado enfocado en terminar rápido para evitar más sufrimiento. Ramiro había intentado animarlo a pelear más duro, pero Julián siempre decía que solo quería paz. Ese día de abril fue diferente. Julián entró a la oficina con paso firme, sin la mirada caída de las visitas anteriores. Ramiro lo notó de inmediato, se sentó frente a él y esperó. Julián no perdió tiempo en cortesías. Ramiro, necesito preguntarte algo importante. ¿Existe alguna forma legal de solicitar una prueba de paternidad antes de que nazca el bebé de Claudia Villaseñor? El abogado levantó las cejas sorprendido, dejó el bolígrafo que tenía en la mano y se recostó en su silla. Julián, ¿por qué querrías hacer eso? ¿Qué te hace pensar que ese bebé no es de Esteban Lozano? Julián respiró hondo antes de responder. No sé si es suyo o no, Ramiro, pero conozco a Claudia. Conozco su ego, su arrogancia, su necesidad constante de validación. Ha estado usando ese embarazo como arma en este divorcio, diciendo que necesita más dinero porque va a ser madre de nuevo, que necesita el departamento porque va a tener una familia. Y yo necesito saber la verdad. Porque si ese bebé no es de Esteban, quiero que lo sepa. Quiero que lo sepa frente a todos. Quiero que sienta, aunque sea una fracción de lo que yo he sentido estos meses. Ramiro estudió a Julián en silencio durante varios segundos. Luego, una sonrisa pequeña pero significativa apareció en su rostro. No era una sonrisa de burla ni de crueldad, era una sonrisa de reconocimiento. El hombre que tenía frente a él no era el mismo que había entrado destrozado a su oficina 6 meses atrás. Este Julián tenía fuego en los ojos, tenía determinación. Y Ramiro admiraba eso. Julián, lo que me estás pidiendo no es venganza, es justicia. Y si es posible. Se llama prueba de paternidad prenatal no invasiva. Es un procedimiento relativamente nuevo, pero completamente confiable. Se realiza con una simple muestra de sangre de la madre gestante. No representa ningún riesgo para el feto. Pero hay un problema, necesitamos que el tribunal lo ordene, y para eso necesitamos argumentos legales sólidos. Julián ya había pensado en eso. Los tenemos, Ramiro. Durante meses, Claudia ha usado ese embarazo como justificación para sus demandas económicas. Lo ha dicho públicamente, incluso en documentos legales presentados ante el juez, que necesita recursos adicionales porque va a ser madre. Eso convierte la paternidad en un factor relevante del proceso de divorcio. Si está usando a ese bebé para obtener ventajas económicas,
el tribunal tiene derecho a verificar que realmente sea de Esteban. Ramiro asintió lentamente, impresionado. Julián había hecho su tarea. Tienes razón, es un argumento sólido. Voy a redactar la solicitud hoy mismo y la presentaré ante el juez Cárdenas. Él es estricto, pero justo. Si ve que hay motivos legales válidos, aprobará la prueba. Claudia y Esteban no podrán negarse sin levantar sospechas enormes. Y así fue. Ramiro trabajó durante 2 días preparando una solicitud impecable, respaldada con todos los documentos donde Claudia mencionaba su futura maternidad como justificación para sus exigencias. La presentó ante el juez Alfonso Cárdenas. Un magistrado de 55 años conocido por su rigurosidad y su rechazo absoluto a la manipulación en su sala. Cárdenas revisó la solicitud, llamó a los abogados de ambas partes a una audiencia preliminar y, tras escuchar argumentos, dictaminó. La solicitud es procedente. Se ordenará la prueba de paternidad prenatal no invasiva. La señora Claudia Villaseñor deberá presentarse en el laboratorio designado por este tribunal para la toma de muestra. El señor Esteban Lozano proporcionará su muestra de referencia. Los resultados serán entregados directamente a este juzgado y se darán a conocer en la audiencia de divorcio programada para el 15 de mayo. Cuando Ramiro le informó a Julián sobre la decisión del juez, Julián sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza. No era alegría, no era un triunfo prematuro, sino simplemente la sensación de que las cosas estaban tomando un rumbo diferente, de que había recuperado algo de control sobre su propia vida. La prueba se realizó la última semana de abril en un laboratorio certificado del Hospital Zambrano Ellón. Claudia acudió acompañada de Esteban, ambos con expresiones molestas. Claudia publicó en sus redes sociales un mensaje dramático: hay gente tan resentida que no soporta ver la felicidad ajena, pero el amor siempre triunfa. Esteban comentó la publicación con emojis de corazones. Julián no respondió, no entró a sus perfiles, no leyó comentarios, no se permitió caer en esa trampa. Ramiro le había aconsejado mantenerse alejado de redes sociales durante todo el proceso, y Julián finalmente estaba siguiendo ese consejo. Mientras esperaba los resultados, Julián se enfocó en recuperarse física y emocionalmente. Volvió al gimnasio al que solía ir antes de casarse, un pequeño estudio de yoga y pilates en la colonia Obispado. La instructora Gabriela lo recibió con un abrazo. «Te extrañamos, Julián». Él había dejado de ir 2 años atrás porque Claudia siempre se quejaba de que pasaba demasiado tiempo fuera de casa. Qué irónico, pensó Julián, que ella lo acusara de no estar disponible cuando fue ella quien destruyó su matrimonio. Retomó las clases matutinas, 3 veces por semana. El ejercicio le ayudó a liberar tensiones acumuladas, a reconectar con su cuerpo, a sentirse fuerte de nuevo. También retomó sus sesiones con la psicóloga Marta Salinas, una terapeuta especializada en duelo y crisis personales que Julián había visitado durante los primeros meses del divorcio, pero que había abandonado porque sentía que no estaba avanzando. Esta vez fue diferente. Julián llegó a terapia con una actitud distinta. No buscaba solo llorar y desahogarse, buscaba herramientas para reconstruirse. Marta notó el cambio. «Julián, te veo diferente, más presente, más enfocado». «¿Qué pasó?». Él le contó sobre el niño al que había ayudado, sobre la conversación con su hermana, sobre la decisión de pedir la prueba de paternidad. Marta escuchó atentamente y luego dijo algo fundamental. «Lo que estás haciendo no es venganza, es recuperación de tu agencia. Durante meses te sentiste víctima porque las cosas te sucedían sin que pudieras controlarlas. Ahora estás tomando decisiones activas, estás recuperando el control de tu narrativa. Eso es sanador». Julián se rodeó también de los pocos amigos que habían permanecido a su lado sin juzgarlo ni presionarlo. Lucía, su mejor amiga desde la universidad, fue una de ellas. Lucía era arquitecta, soltera por elección, independiente y directa. Una tarde, tomando café en un bistró del centro, Lucía le dijo: «Julián,
no importa lo que diga esa prueba de paternidad, ya ganaste. ¿Sabes por qué? Porque seguiste de pie. Porque no te convertiste en lo que ella quería que fueras. Un hombre roto, dependiente, suplicante. Te mantuviste digno. Y eso, amigo, no tiene precio. Julián valoró esas palabras más de lo que Lucía imaginaba, pero en el fondo sabía que algo más grande estaba en juego. No solo su paz personal, no solo su recuperación emocional, sino un mensaje más amplio: las traiciones tienen consecuencias. Los mentirosos eventualmente se enfrentan a la verdad, y aquellos que humillan públicamente a otros deben estar preparados para enfrentar la humillación cuando la verdad sale a la luz. La noche antes de la audiencia de divorcio programada para el 15 de mayo. Julián no durmió bien. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de anticipación y ansiedad. Se quedó despierto hasta tarde, sentado en la sala de su departamento, repasando mentalmente cada momento de los últimos años. Recordó las señales que había ignorado, el perfume masculino en la ropa de Claudia, las llamadas que ella rechazaba cuando estaba con él, las noches en que llegaba tarde inventando cenas de trabajo. Todas esas señales habían estado ahí, gritándole la verdad. Pero él había elegido no escuchar, porque escuchar significaba aceptar que su matrimonio estaba muriendo. Recordó también las excusas que había aceptado sin cuestionar, las mentiras disfrazadas de explicaciones razonables, y recordó el amor que había dado sin medida. Un amor incondicional, generoso, entregado. Claudia nunca valoró ese amor. Lo dio por sentado hasta que encontró algo que le pareció más emocionante, más nuevo, más fácil. Pero también recordó quién era antes de Claudia Villaseñor, un estudiante brillante de literatura, un joven investigador que dormía apenas 4 horas diarias para leer y escribir todo lo posible, un profesor apasionado que había elegido la docencia por vocación genuina, no por dinero ni prestigio. Ese hombre seguía ahí, enterrado bajo meses de dolor, pero intacto, y estaba volviendo a surgir. Amaneció el 15 de mayo. Julián despertó a las 5 de la mañana, aunque la audiencia era a las 10. Se duchó con agua fría para despejarse. Eligió su ropa cuidadosamente, un traje gris oscuro, elegante pero sobrio, que proyectaba profesionalismo y seriedad. Se peinó con esmero, sin un solo mechón fuera de lugar. Se afeitó con precisión y aplicó un poco de loción discreta. No quería parecer que se había arreglado para impresionar a nadie. Solo quería verse como lo que era, un hombre íntegro, digno, sereno. No llevaba accesorios llamativos, solo el reloj sencillo que le había regalado su padre y unos gemelos discretos. Se miró al espejo una última vez antes de salir. El hombre que le devolvía la mirada ya no era el mismo que había llorado solo durante meses. Era alguien más fuerte, alguien que sabía que la verdad estaba de su lado, y eso le daba una serenidad que ningún lujo ni apariencia podían comprar. El Palacio de Justicia de Monterrey lucía imponente esa mañana del 15 de mayo. Era un edificio de arquitectura neoclásica ubicado en el centro histórico, con columnas altas y pasillos amplios que resonaban con cada paso. El sol entraba por los ventanales altos de la sala 3, iluminando el espacio con una claridad casi solemne, como si la luz misma quisiera ser testigo de lo que estaba por suceder. Las bancas de madera pulida brillaban bajo los rayos matutinos. El aire olía a papel viejo, madera barnizada y una mezcla de tensión humana acumulada durante décadas de casos legales. Julián llegó 15 minutos antes de la hora señalada, acompañado de su abogado, Ramiro Esquivel. Llevaba su traje impecable, el cabello perfectamente peinado, los zapatos lustrados que le daban firmeza sin sacrificar comodidad. Caminó con paso seguro pero sereno, saludando con un gesto discreto al personal de seguridad que custodiaba la entrada. Ramiro iba a su lado con su portafolio de piel cargado de documentos, listo para cualquier eventualidad. Entraron juntos a la sala. Julián eligió el lado izquierdo de la mesa asignada a su defensa. Se sentó en silencio, colocó las manos sobre la superficie de madera y respiró profundo. No había nerviosismo visible en su rostro, solo concentración.
Ramiro se inclinó hacia él y susurró: Julián, pase lo que pase hoy, recuerda que ya ganaste. Recuperaste tu dignidad. Eso nadie te lo quita. Julián asintió levemente, agradecido por las palabras, pero su mente estaba enfocada en lo que vendría. Sabía que los resultados de la prueba de paternidad estaban en manos del juez. Sabía que en cuestión de minutos la verdad saldría a la luz, y esa verdad, fuera cual fuera, cambiaría todo. La sala comenzó a llenarse lentamente. Algunos asistentes eran estudiantes de derecho que acudían a observar casos reales como parte de su formación. Otros eran periodistas que habían seguido el caso debido al perfil público de Claudia Villaseñor, una empresaria conocida en los círculos sociales de Monterrey. Las cámaras no estaban permitidas dentro de la sala, pero afuera del edificio había reporteros esperando declaraciones. El caso había generado interés porque Claudia Villaseñor había sido imprudente en redes sociales, presumiendo su nueva relación y su futura maternidad sin ningún recato. La gente amaba ver caer a los arrogantes. A las 10 en punto, exactamente a la hora señalada, Claudia entró al tribunal. No venía sola. Esteban Lozano caminaba a su lado, tomado firmemente de su mano como una declaración pública de unidad. Claudia lucía un vestido blanco ajustado que resaltaba su vientre de 5 meses. El atuendo era inapropiado para un juzgado, demasiado llamativo, demasiado teatral, como si quisiera convertir la audiencia en una pasarela. Llevaba el cabello ondulado suelto sobre los hombros, maquillaje perfecto, tacones altos que resonaban con cada paso. Esteban vestía un traje azul marino, camisa blanca sin corbata, intentando proyectar una imagen relajada pero elegante. Ambos sonreían, cómplices, como si estuvieran en una alfombra roja y no en un juzgado donde se decidiría el fin oficial de un matrimonio de 10 años. Claudia saludó a su abogada, la licenciada Marcela Fuentes, con palmadas exageradas en la espalda. Rió fuerte. Habló en voz alta sobre un contrato reciente que había cerrado con una empresa internacional, sobre un viaje a Europa que planeaba para después del parto. Su voz llenaba la sala con una confianza insoportable. Ni siquiera miró hacia donde estaba Julián. Para ella, él ya no existía. Era solo un trámite, un obstáculo menor en su camino hacia su nueva vida feliz. Esteban, por su parte, se acomodó el cabello repetidamente, mirando a los asistentes de la sala como si esperara reconocimiento, como si alguien le pidiera una foto o un autógrafo. Tocaba el vientre de Claudia constantemente, un gesto calculado para recordarle a todos que ella estaba embarazada, que era la mujer que había conquistado a la exitosa empresaria Claudia Villaseñor. A las 10:05, la puerta lateral de la sala se abrió y el juez Alfonso Cárdenas entró con su toga negra ondeando detrás de él. Todos los presentes se pusieron de pie automáticamente en señal de respeto. El juez Cárdenas era un hombre de 55 años, cabello completamente canoso, peinado hacia atrás con gel, lentes de armazón metálico, mirada penetrante que parecía atravesar a las personas y leer sus intenciones. Tenía fama de ser uno de los magistrados más estrictos de Monterrey, conocido por no tolerar la arrogancia, la mentira ni el desprecio en su sala. No le importaban los apellidos, ni el dinero, ni las influencias. Solo le importaba la ley y la justicia. Caminó hacia su estrado elevado, se sentó, golpeó su martillo una vez y dijo con voz firme: «Pueden sentarse. Se inicia la audiencia de divorcio. Caso número 2025/347, Herrera contra Villaseñor». Los abogados presentaron sus argumentos iniciales. Ramiro Esquivel, representante de Julián, fue claro, conciso y profesional. Expuso la división de bienes acordada previamente. Recordó que el departamento de San Pedro era propiedad heredada de Julián y, por lo tanto, no sujeto a división conyugal, y señaló que las demandas económicas adicionales de Claudia carecían de fundamento legal. Habló durante exactamente 7 minutos, sin una palabra de más ni de menos. La licenciada Marcela Fuentes, abogada de Claudia, en cambio, se extendió durante casi 20 minutos. Habló de las necesidades de su clienta,
de su derecho a reconstruir su vida, de su próxima maternidad, que requería estabilidad económica, de gastos médicos futuros, de responsabilidades que la esperaban. Su discurso estaba diseñado para generar simpatía, para pintar a Claudia como una mujer responsable que solo quería lo mejor para su futuro hijo. El juez Cárdenas escuchó todo sin interrumpir, pero su expresión mostraba clara impaciencia. Cuando la licenciada Fuentes finalmente terminó, el juez miró sus documentos y dijo: ¿algo más que deseen agregar antes de proceder con la resolución? Claudia levantó la mano como una estudiante en clase pidiendo permiso para hablar. El juez la miró con un gesto de fastidio, pero asintió. Señora Villaseñor, tiene la palabra. Sea breve. Claudia se puso de pie lentamente, irradiando una confianza que rayaba en la arrogancia. Se acomodó el saco blanco que llevaba sobre los hombros, sonrió levemente y habló con voz clara, asegurándose de que todos en la sala pudieran escucharla. Meritísimo, solo quiero dejar en claro que mi vida ha cambiado profundamente. Voy a ser madre nuevamente. Tengo responsabilidades que van más allá de este divorcio. Necesito asegurarme de que mi hija, mi sangre, tenga lo mejor que pueda ofrecerle. Por eso solicito que se considere mi situación con seriedad. Esteban sonrió desde su asiento, tocándose el vientre de Claudia con una mano, como si estuviera bendiciendo al bebé que ella llevaba dentro. Algunos de los presentes murmuraron entre ellos. Un par de estudiantes de derecho intercambiaron miradas de desaprobación ante la teatralidad del momento. Julián mantuvo la mirada fija en la mesa frente a él, sin moverse, sin reaccionar, como una estatua de serenidad. Pero por dentro, su corazón latía fuerte. Julián sabía que el momento crucial estaba por llegar. El juez Alfonso Cárdenas la miró con frialdad, sin rastro de simpatía. Señora Villaseñor, sus responsabilidades maternas no son tema de esta audiencia. Estamos aquí para resolver su divorcio, no para celebrar su vida personal. Le sugiero que mantenga el enfoque en lo legal. Claudia, sin inmutarse, insistió. Levantó la barbilla proyectando todavía más confianza. Lo entiendo perfectamente, meritísimo, pero quiero que quede en actas, documentado oficialmente, que soy una mujer que asume sus compromisos. Estoy emocionada de ser madre nuevamente. Es un nuevo comienzo para mí, una nueva familia, una nueva vida, y planeo estar presente en cada momento. El silencio que siguió fue incómodo. La sala entera parecía haber contenido la respiración. Algunos de los presentes miraron hacia Julián esperando alguna reacción, pero él permaneció inmóvil. Cerró los ojos por un instante, sintiendo como las palabras de Claudia buscaban herirlo una vez más, como cuchillos verbales diseñados para recordarle que había sido reemplazado, que su matrimonio no significaba nada, que ella estaba feliz sin él. Pero entonces algo cambió. El juez Cárdenas abrió una carpeta manila que tenía frente a él, una carpeta que había estado ahí desde el inicio de la audiencia, pero que nadie había notado. La abrió con movimientos deliberados, sacó un sobre blanco sellado con cinta adhesiva oficial del tribunal y lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. Señora Villaseñor, antes de que sigamos celebrando su nueva maternidad, tengo aquí un documento que fue solicitado por este tribunal hace 3 semanas. Se trata de la prueba de paternidad prenatal del feto que usted menciona con tanto orgullo y que ha usado como argumento legal en múltiples ocasiones durante este proceso. El rostro de Claudia cambió instantáneamente. La sonrisa confiada se congeló en su cara como una máscara de cera derritiéndose. Sus ojos se abrieron ligeramente, mostrando confusión, luego alarma. Esteban dejó de posar la mano sobre su vientre. Su brazo cayó sobre el regazo, como si de repente el gesto le quemara. Miró al juez con los ojos muy abiertos, parpadeando rápidamente, procesando lo que acababa de escuchar. Claudia tartamudeó. ¿Paternidad? ¿Por qué? ¿Por qué habría una prueba de paternidad? Ese bebé es suyo. No entiendo por qué el tribunal ordenaría algo así. El juez Cárdenas la miró sin expresión, con la frialdad de quien ha visto miles de casos y ya nada lo sorprende.
Este tribunal ordenó la prueba como parte del proceso legal. Señora Villaseñor, dado que usted ha usado su futura maternidad como argumento legal en múltiples ocasiones para justificar demandas económicas adicionales, era necesario verificar la veracidad de sus afirmaciones. La ley nos permite, y en este caso nos obliga, a confirmar los hechos presentados como evidencia. Ramiro Esquivel permaneció serio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, pero por dentro su corazón latía con anticipación. Sabía que el momento había llegado. Julián, en cambio, levantó la vista por primera vez desde que Claudia había entrado a la sala. La miró directamente a los ojos. No había odio en su mirada. No había satisfacción anticipada. Solo una calma profunda, la calma de quien sabe que la verdad está a punto de revelarse. El juez Cárdenas rompió el sello del sobre con un abrecartas. El sonido del papel rasgándose resonó en el silencio absoluto de la sala. Sacó varias hojas blancas con el membrete del laboratorio genómico certificado del Hospital Zambrano Ellón. Ajustó sus lentes, aclaró su garganta y comenzó a leer en voz alta, pronunciando cada palabra con claridad quirúrgica. Examen de paternidad prenatal no invasiva. Fecha de realización, 23 de abril del presente año. Muestras analizadas, sangre materna de la señora Claudia Villaseñor. 26 mililitros extraídos bajo supervisión médica. Muestra de referencia, señor Esteban Lozano, hisopado bucal. Metodología, análisis de ADN fetal libre circulante en plasma materno mediante secuenciación de nueva generación. Resultados, se analizaron 23 marcadores genéticos autosómicos. Incompatibilidad genética detectada en 18 de 23 marcadores. Probabilidad de paternidad, 0,000%. Conclusión definitiva, el señor Esteban Lozano no es el padre biológico del feto en gestación. Certificado por el Dr. Héctor Maldonado, genetista certificado. Firma y sello oficial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, nadie respiró. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa sala. Los estudiantes de Derecho se miraron entre ellos con los ojos muy abiertos. Los periodistas que habían logrado entrar se inclinaron hacia adelante en sus asientos, absorbiendo cada detalle. El secretario del tribunal dejó de escribir y miró hacia arriba, procesando lo que acababa de escuchar. Claudia se puso de pie de golpe con tanta fuerza que su silla se volcó hacia atrás y cayó al suelo con un estruendo que hizo que varios presentes se sobresaltaran. «Eso es imposible», gritó Claudia con la voz quebrada por la incredulidad y la furia. «Tiene que haber un error. Los laboratorios se equivocan. Exijo otra prueba. Exijo que se repita el análisis». Esteban palideció visiblemente. El color se drenó de su rostro como si alguien hubiera abierto una llave y toda su sangre hubiera salido. Empezó a temblar. Primero las manos, luego todo el cuerpo. Intentó hablar. Abrió la boca varias veces, pero no le salieron las palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas, arrastrando el gel fijador de su peinado cuidadosamente preparado esa mañana. El juez Alfonso Cárdenas golpeó su martillo con fuerza 3 veces consecutivas. Orden. Orden en la sala. Señora Villaseñor, contrólese inmediatamente. Este es un laboratorio certificado por la Secretaría de Salud de Nuevo León y la prueba fue supervisada personalmente por peritos designados por este tribunal. El proceso siguió protocolos internacionales. No hay error posible. Claudia se volvió hacia Esteban, ignorando completamente al juez. Su rostro estaba rojo de furia. Los ojos inyectados de sangre, las venas del cuello marcadas. ¿Qué significa esto, Esteban?, gritó señalándolo con un dedo acusador. Explícame ahora mismo qué significa esto. ¿Con quién más estabas? ¿Cuántos más había? Esteban comenzó a llorar abiertamente, tapándose la cara con las manos. Las palabras le salían entrecortadas, entre sollozos. Yo
yo creí que era mío, Claudia. Te lo juro por Dios, yo pensé que era mío. No sabía, no estaba seguro, pero pensé que era mío. ¿Pensaste? Rugió Claudia, acercándose a él con pasos furiosos. ¿Pensaste? ¿Y con quién más te acostabas mientras me decías que me amabas? ¿Con quién, Esteban? Dime sus nombres. El juez Cárdenas golpeó su martillo nuevamente, esta vez con tanta fuerza que el sonido retumbó en toda la sala. Señora Villaseñor, contrólese inmediatamente o será retirada de esta sala por la fuerza. Regrese a su lugar ahora mismo. La licenciada Marcela Fuentes se puso de pie rápidamente e intentó calmar a su clienta poniéndole una mano en el hombro. Claudia, siéntate, por favor. Esto no nos ayuda. Pero Claudia la apartó bruscamente. Respiraba agitadamente, mirando a Esteban con una mezcla de odio, traición y humillación absoluta. Todo el teatro de felicidad que había montado durante meses, todas las publicaciones en redes sociales, todas las celebraciones públicas se derrumbaban frente a decenas de testigos. Las cámaras afuera del edificio captarían su salida. Los reporteros escribirían sobre esto. La ciudad entera se enteraría. La empresaria exitosa, la mujer que había dejado a su esposo por un hombre más joven, acababa de descubrir que ese hombre la había engañado de la misma forma. Julián, por primera vez en meses, sintió que podía respirar profundamente. No sonrió, no celebró, no mostró satisfacción. Solo observó con serenidad cómo la mentira se deshacía sola, cómo la verdad salía a la luz sin que él tuviera que decir una sola palabra. La justicia no siempre necesita gritos, a veces solo necesita paciencia y verdad. El juez Cárdenas esperó a que Claudia se sentara de nuevo, aunque la mujer parecía a punto de desmoronarse. Luego continuó con voz firme. Señora Villaseñor, lamento informarle oficialmente que el hijo que tanto ha mencionado en este tribunal, el hijo que usó como justificación para demandas económicas adicionales, no es suyo. Por lo tanto, dichas demandas quedan sin fundamento. Y en cuanto al divorcio, procedo a decretarlo oficialmente. El matrimonio entre Julián Herrera y Claudia Villaseñor queda disuelto a partir de este momento. Los bienes se dividirán conforme a lo acordado inicialmente en la propuesta presentada por la defensa del señor Herrera. No hay lugar para demandas adicionales basadas en paternidad. El caso queda cerrado. Claudia intentó hablar de nuevo, pero su abogada la detuvo físicamente, susurrándole algo al oído. Esteban seguía llorando, ahora sollozando audiblemente, haciendo ruidos que llenaban la sala con un eco patético. El juez Cárdenas se quitó los lentes lentamente, los limpió con un pañuelo que sacó del bolsillo de su toga y miró a Claudia directamente a los ojos. Señora Villaseñor, hoy ha aprendido una lección que debió haber aprendido hace mucho tiempo. No toda celebración termina en victoria. No toda traición queda impune. Y aquellos que humillan públicamente a otros deben estar preparados para ser humillados cuando la verdad sale a la luz. Espero que reflexione sobre sus decisiones. Esta audiencia ha concluido. Golpeó el martillo una última vez. El sonido resonó como el cierre de un capítulo, como el final definitivo de una historia que había causado tanto dolor. La audiencia terminó con el último golpe del martillo del juez Cárdenas. El magistrado se retiró por la puerta lateral con su toga negra ondeando detrás de él, dejando atrás una sala llena de susurros, miradas cómplices y un silencio tenso que todavía vibraba con la revelación recién escuchada. Los abogados comenzaron a recoger documentos, guardando expedientes en portafolios de piel, organizando papeles con movimientos mecánicos. El secretario del tribunal tecleaba los últimos detalles del acta. Los estudiantes de Derecho salían comentando entre ellos lo que acababan de presenciar, conscientes de que ese caso se convertiría en anécdota durante años en las aulas de la facultad. Julián permaneció sentado unos segundos más sin moverse, procesando todo lo que acababa de presenciar. Sus manos seguían sobre la mesa de madera, quietas, serenas. No sentía euforia, no sentía un triunfo explosivo.
Lo que sentía era algo más profundo, más duradero: cierre. La justicia había llegado sin que él tuviera que gritar, sin que tuviera que vengarse, sin que tuviera que rebajarse al nivel de quienes lo habían traicionado. La verdad había hecho su trabajo, y eso era suficiente. Ramiro Esquivel le tocó el hombro suavemente, sacándolo de sus pensamientos. Julián, es momento de irnos. Ya terminó todo. Julián asintió lentamente, se puso de pie con movimientos pausados, tomó su portafolio de cuero que había dejado en el respaldo de la silla y respiró hondo una última vez antes de caminar hacia la salida. Mientras avanzaba por el pasillo central de la sala, pasó junto a Claudia, que seguía de pie cerca de su mesa, pálida como un papel, mirando al vacío con ojos vidriosos. Su abogada intentaba hablarle, pero Claudia no parecía escucharla. Estaba en shock, procesando la magnitud de la humillación pública que acababa de sufrir. Esteban estaba sentado 2 sillas más allá, con la cabeza hundida entre las manos, sollozando en silencio, rodeado de miradas de desprecio de los presentes. Algunas personas lo miraban con lástima, otras con juicio, pero nadie se acercaba a consolarlo. Julián pasó junto a ellos sin detenerse. No les dirigió la palabra, no los miró. No había nada que decir. La verdad había hablado por él más fuerte que cualquier discurso que pudiera dar. Salió de la sala con Ramiro a su lado. Cruzaron el pasillo de mármol del Palacio de Justicia. Bajaron las escaleras interiores y finalmente llegaron a la puerta principal del edificio. Afuera, el sol de mediodía era cegador. La luz de mayo en Monterrey es intensa, brillante, calurosa. Julián parpadeó varias veces, ajustando su vista después de haber estado en el interior del tribunal durante más de 2 horas. Apenas puso un pie en las escaleras exteriores, los reporteros que habían estado esperando afuera se abalanzaron sobre él. Había al menos una docena con cámaras, grabadoras, micrófonos. Las preguntas llegaron todas al mismo tiempo, superponiéndose unas con otras en un ruido ensordecedor. Profesor Herrera, ¿cómo se siente después de la revelación? ¿Sabía usted que el bebé no era de Esteban Lozano? ¿Qué mensaje tiene para Claudia Villaseñor? ¿Buscará algún tipo de compensación adicional? ¿Cómo afectará esto su vida profesional? Ramiro se interpuso físicamente entre Julián y los reporteros, extendiendo los brazos como un escudo humano. El señor Herrera no dará declaraciones en este momento. Respeten su privacidad, por favor. Ábranle paso. Ramiro era un hombre sereno pero imponente, y su voz tenía una autoridad que no admitía réplica. Los reporteros retrocedieron ligeramente, pero siguieron tomando fotos, capturando cada gesto de Julián mientras bajaba las escaleras del juzgado con paso firme. Al pie de las escaleras esperaba un sedán negro. El conductor bajó rápidamente y abrió la puerta trasera. Era Andrés Herrera, el hermano menor de Julián, un ingeniero civil de 30 años que había estado esperándolo afuera durante toda la audiencia. Andrés tenía el cabello oscuro despeinado por la espera, los ojos cansados pero llenos de orgullo. Apenas Julián entró al auto, él cerró la puerta detrás de él, rodeó el vehículo rápidamente y se subió al asiento del conductor. Antes de arrancar, se volteó hacia su hermano y lo abrazó fuerte, ignorando el cinturón de seguridad, ignorando a los reporteros que todavía tomaban fotos a través de las ventanas. Hermano, estoy tan orgulloso de ti. No tienes idea de cuánto. Aguantaste todo con tanta dignidad. Eres la persona más fuerte que conozco. Julián correspondió el abrazo, sintiendo como las lágrimas finalmente amenazaban con salir. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Gracias por estar aquí, Andrés. Gracias por nunca dudar de mí. Andrés se separó, le sonrió con ternura y arrancó el auto. Dejaron atrás el Palacio de Justicia, dejaron atrás a los reporteros, dejaron atrás ese capítulo doloroso. Durante el trayecto de regreso, Julián miró por la ventana del auto. Las calles de Monterrey pasaban rápido, la Avenida Constitución con sus edificios modernos, el Mercado Juárez con sus colores vibrantes,
la gente caminando por las banquetas, vendedores ambulantes ofreciendo frutas y paletas heladas. Niños corriendo detrás de un balón en un parque pequeño. Vida cotidiana, vida normal, vida real. Y él estaba devuelto a esa normalidad, libre al fin de la carga que había llevado durante tantos meses. El mundo había seguido girando mientras él sufría, y ahora podía volver a girar con él. Andrés no le preguntó si quería ir a casa, sabía exactamente a dónde llevarlo. Condujo directo a la universidad, donde Julián tenía clases esa tarde. Era viernes, y los viernes siempre había mucho movimiento en el área de humanidades. Julián no había cancelado su turno porque sabía que sus alumnos lo necesitaban. Algunos profesores habrían tomado el día libre después de una audiencia de divorcio, pero Julián necesitaba trabajar, necesitaba volver a su propósito. Andrés estacionó el auto frente a la entrada de personal de la facultad. Antes de que Julián bajara, le dijo: «Esta noche voy a pasar a tu casa. Vamos a celebrar, no una celebración de venganza, sino de libertad. ¿Te parece?» Julián sonrió. La primera sonrisa genuina en mucho tiempo. No era una sonrisa de alegría desbordante, sino de alivio profundo, de paz recuperada. «Me parece perfecto, hermano». Julián entró al edificio por la puerta lateral, como siempre hacía. Saludó al personal de seguridad que lo conocía desde hacía años. Don Rogelio, el vigilante de 60 años que llevaba 2 décadas trabajando ahí, le guiñó un ojo con complicidad. «Profesor, que Dios lo bendiga». Julián le agradeció con una inclinación de cabeza. Subió las escaleras hacia el área de aulas, recorrió los pasillos iluminados con luz fluorescente. Pasó frente a los salones, los cubículos de los investigadores, las oficinas administrativas. Los estudiantes lo saludaron con sonrisas discretas. Algunos colegas lo felicitaron con miradas cómplices. Todos sabían lo que había pasado en el tribunal. Las noticias viajaban rápido en una ciudad como Monterrey, y más rápido aún en los círculos académicos donde Julián era conocido y respetado. Llegó a su cubículo, una habitación pequeña pero ordenada, con un escritorio de madera, 2 sillas para visitantes, una estantería llena de libros y una pared cubierta con poemas y dibujos que sus alumnos le habían regalado a lo largo de los años. Se quitó el saco de su traje gris, lo colgó detrás de la puerta y se puso su bata académica. Tomó un manojo de hojas del cajón, se acomodó los lentes y respiró hondo. Este era su lugar. Este era su verdadero hogar. Cuando abrió la puerta para recibir a sus estudiantes de la tarde, se encontró con una sorpresa. Ahí, en el pasillo, estaba Mateo, el niño de 10 años al que había acompañado semanas atrás cuando colapsó en clase. Mateo estaba completamente recuperado de la infección que casi le cuesta la vida. Corría por el pasillo con una pelota de goma, perseguido por otro niño de su edad, riendo con esa risa cristalina que solo los niños tienen. Al ver a Julián, Mateo frenó en seco, dejó caer la pelota y corrió hacia él con los brazos abiertos. «Profe Julián, mire, ya puedo correr, ya estoy fuerte». Julián se agachó justo a tiempo para recibir el abrazo de Mateo. El niño lo rodeó con sus brazos delgados, apretándolo con toda la fuerza que su cuerpecito permitía. Julián cerró los ojos y correspondió el abrazo, sintiendo como algo en su pecho se sanaba. «Lo veo, campeón. Estás perfecto. Estás fuerte y lleno de vida». La hermana de Mateo, Mariana, se acercó con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Profesor Herrera, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Usted le salvó la vida a mi hermano 2 veces. Es un ángel para nuestra familia. No tenemos dinero para pagarle lo que realmente vale, pero quiero que sepa que lo llevamos en nuestras oraciones cada noche». Julián se puso de pie lentamente, todavía sosteniendo la mano de Mateo. Sonrió con genuina ternura. «Mariana, ustedes me han dado más de lo que creen. Me recordaron por qué hago lo que hago. Me recordaron que mi vida tiene sentido más allá de cualquier dolor personal. Ustedes son mi regalo».
Esa tarde, Julián atendió a decenas de alumnos. Un joven con dudas sobre un ensayo, un estudiante que buscaba orientación para su tesis, un grupo que pedía consejo para un concurso literario. Cada explicación que daba con paciencia, cada palabra de aliento, cada sonrisa agradecida lo llenaba de propósito. Esto era lo que importaba. No las traiciones, no las mentiras, no los escándalos públicos. Esto, las vidas que tocaba, los jóvenes que inspiraba, el impacto real y tangible que tenía en el mundo. No necesitaba venganza, no necesitaba gritar su dolor desde las azoteas, no necesitaba humillar a nadie más. Solo necesitaba seguir siendo quien siempre había sido, un maestro, un guía, un hombre de principios. Al final del día, cuando el último estudiante se fue y Julián comenzó a guardar sus cosas, organizando papeles y cerrando libros, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Ramiro Esquivel. Julián, solo quiero que sepas que hoy hiciste historia en ese tribunal, no solo por la justicia que se logró, sino por la dignidad absoluta con la que te condujiste durante todo el proceso. Nunca levantaste la voz. Nunca perdiste la compostura, nunca te rebajaste a su nivel. Eres un ejemplo de fortaleza y entereza. Ha sido un honor representarte. Julián leyó el mensaje 2 veces, sintiendo una calidez en el pecho. Respondió con simplicidad, pero con sinceridad. Gracias, Ramiro, por creer en mí cuando yo mismo dudaba. Por todo tu apoyo. No lo olvidaré nunca. Salió de la universidad cuando el cielo de Monterrey comenzaba a teñirse de naranja y rosa con el atardecer. Andrés lo estaba esperando en el estacionamiento, recargado contra su auto, revisando su teléfono. Al verlo salir, le sonrió. ¿Listo para celebrar tu libertad? Julián asintió. Más que listo. Esa noche, de regreso en su departamento de San Pedro, el lugar que ahora era completamente suyo, sin discusión legal, Julián preparó una cena sencilla. Caldo de res, su platillo favorito desde niño, con verduras frescas, aguacate y tortillas de maíz recién calentadas. Andrés puso la mesa mientras él cocinaba. No hablaron mucho sobre la audiencia, no necesitaban hacerlo. En lugar de eso, conversaron sobre cosas simples, los planes de Andrés para remodelar su departamento, la próxima reunión familiar, un viaje que querían hacer juntos a Chiapas algún día. Se sentaron a la mesa, solo los dos, y Julián sintió algo que no había sentido en meses: plenitud. Por primera vez desde que descubrió la traición de Claudia, no sintió soledad al estar en ese espacio. Sintió libertad, sintió paz. Sintió que finalmente podía respirar sin el peso de la humillación aplastando su pecho. Después de cenar, cuando Andrés se fue prometiendo regresar el fin de semana para ayudarlo a reorganizar algunos muebles, Julián se quedó solo en la sala. Pensó en Claudia. No con odio, no con rencor, ni siquiera con satisfacción por su caída pública, simplemente con indiferencia. Ella había elegido su camino. Había destruido un matrimonio de 10 años por la emoción de algo nuevo. Había celebrado una mentira frente al mundo entero, publicando en redes sociales, presumiendo una maternidad que no era real, y el mundo había visto su caída. Pero eso ya no era problema de Julián, esa ya no era su historia. Pensó en Esteban también. Tampoco sintió satisfacción por su sufrimiento. No había placer en ver a otro hombre destruido, incluso si ese hombre había contribuido a su propio dolor. Solo había una lección clara y universal: las traiciones no construyen nada duradero. Las relaciones fundadas en mentiras, en engaños, en la destrucción de otras personas nunca prosperan. La verdad eventualmente sale a la luz, siempre. Y pensó en sí mismo, en el hombre que había sido al inicio del matrimonio, lleno de ilusiones románticas, creyendo que el amor lo conquistaba todo. En el hombre quebrado que lloró solo durante meses, dudando de su propio valor, preguntándose qué había hecho mal. Y en el hombre que ahora era más fuerte, más sabio, más consciente de su propio valor, un hombre que no necesitaba la validación de nadie para saber quién era.
Julián abrió su laptop sobre la mesa de la sala, revisó su correo electrónico, algo que no había hecho en días por estar enfocado en la audiencia. Entre los mensajes de trabajo encontró una invitación especial. Era de la Asociación Nacional de Literatura y Humanidades. Lo invitaban a participar como ponente en un congreso internacional que se realizaría en Ciudad de México en 3 meses. El tema propuesto para su conferencia era la resiliencia del individuo en contextos de crisis familiar. Julián sonrió ante la ironía. Él era ahora un experto involuntario en crisis familiares. Lo pensó apenas un momento. Luego respondió sin dudar. Acepto con gusto. Será un honor participar en el congreso. Gracias por la invitación. Cerró la laptop, apagó las luces de la planta baja y subió a su habitación. Se quitó la ropa del día, se puso su pijama favorita y se metió a la cama. Por primera vez en un año entero durmió profundamente, sin pesadillas sobre Claudia, sin lágrimas empapando la almohada, sin el insomnio cruel que lo había atormentado durante meses. Solo paz, solo descanso. Solo la certeza de que había sobrevivido a la peor tormenta de su vida y había salido del otro lado intacto. A la mañana siguiente, un sábado de mayo brillante y prometedor, Julián despertó temprano sin necesidad de alarma. Se estiró en la cama sintiendo cada músculo de su cuerpo relajado. Se levantó, se preparó un café en la cocina y abrió las cortinas de su habitación, dejando que la luz dorada del amanecer entrara. Afuera, el cielo estaba despejado, de ese azul profundo que solo se ve después de que la tormenta ha pasado. El balcón de su departamento lucía hermoso, con las plantas que él mismo cuidaba floreciendo en tonos verdes y violetas. Un nuevo día comenzaba, y con él una nueva vida. Julián Herrera, el profesor que dedicó su vida a inspirar jóvenes, el hombre que sobrevivió a la traición más dolorosa, el mismo que mantuvo su dignidad. Cuando todo parecía perdido, se duchó, se vistió con ropa cómoda y salió de su departamento con la frente en alto. Tenía planes para el día: recorrer el Mercado Juárez, comprar flores frescas, visitar a su tío materno que vivía en San Nicolás, quizá inscribirse en ese taller de escritura creativa que siempre había querido tomar. No había venganza en su corazón, no había amargura, solo una gratitud profunda por haber descubierto una verdad fundamental. Su valor nunca dependió de Claudia Villaseñor, nunca dependió de ser el esposo de alguien. Su valor estaba en lo que él aportaba al mundo, en las mentes que inspiraba, en la bondad que ofrecía, en el maestro excepcional que era, en el hombre íntegro en el que se había convertido a través del fuego. La vida continuaba y esta vez Julián sabía exactamente quién era y hacia dónde iba. No había mapas, no había garantías, pero había claridad, había propósito, había libertad. Claudia Villaseñor se quedó en las ruinas de su propia arrogancia, aprendiendo demasiado tarde que la traición es un círculo vicioso que eventualmente devora a quien lo inicia. Tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tendría que lidiar con la humillación pública, con las miradas de lástima y juicio, con la certeza de que había destruido algo valioso por algo falso. Pero esa ya no era la historia de Julián. Él había cerrado ese capítulo definitivamente. Lo había cerrado con dignidad, con gracia, con la frente en alto. Su historia, la verdadera, la que importaba, apenas comenzaba y prometía ser extraordinaria. La historia de Julián Herrera nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecer: nuestro valor nunca depende de quienes eligen abandonarnos, sino de quienes somos cuando nadie está mirando. Cuando Claudia destruyó su matrimonio, Julián pudo haber elegido el camino del rencor, de la amargura, de la venganza destructiva, pero en lugar de eso, eligió algo mucho más difícil y valioso: la dignidad. Siguió enseñando, siguió siendo el profesional excepcional que siempre fue. Siguió levantándose cada mañana, aunque su corazón estuviera roto. Eso es verdadera fortaleza. La traición duele profundamente porque nos hace dudar de nosotros mismos, nos hace preguntarnos si fuimos suficientes, si hicimos algo mal, si merecíamos ese dolor. Pero la verdad es que las decisiones de otros dicen más sobre ellos que sobre nosotros.
Claudia eligió la superficialidad sobre la lealtad, eligió la novedad sobre el compromiso, y al final descubrió que las relaciones construidas sobre mentiras se derrumban con la misma facilidad con la que se construyeron. Esteban, quien había sido su cómplice en la traición, terminó traicionándola a ella también. El círculo se cerró. La justicia llegó sin que Julián tuviera que ensuciar sus manos. Esta historia nos recuerda que la paciencia y la verdad son aliados más poderosos que cualquier venganza. Julián no necesitó gritar, no necesitó difamar, no necesitó convertirse en algo que no era. Simplemente permitió que la verdad saliera a la luz en el momento correcto. Y cuando llegó ese momento, frente a un tribunal lleno de testigos, la mentira se desmoronó sola. No hay satisfacción más grande que ver cómo la verdad triunfa sin que tengamos que forzarla. La vida tiene una forma misteriosa de equilibrar las cuentas. No siempre sucede cuando queremos, no siempre sucede como esperamos, pero eventualmente sucede. Pero más allá de la justicia poética que vivió Julián, la verdadera lección está en su renacimiento. Él no definió su vida por lo que Claudia le hizo, sino por lo que eligió hacer después. Volvió a su propósito, volvió a sus aulas, volvió a inspirar jóvenes, porque al final del día eso era lo que le daba sentido a su existencia, no ser el esposo de alguien, no ser validado por un matrimonio, sino ser el maestro que siempre fue. Cuando encontramos nuestro propósito, cuando nos conectamos con aquello que nos hace únicos y valiosos, las traiciones pierden poder sobre nosotros. Ya no nos definen, ya no nos destruyen, solo se convierten en capítulos dolorosos de una historia mucho más grande. Julián también nos enseña sobre la importancia de mantener la dignidad en medio del caos. En un mundo donde es fácil responder a la crueldad con más crueldad, donde las redes sociales nos tientan a exponer y humillar públicamente a quienes nos lastiman, él eligió el silencio estratégico. No entró en guerras de declaraciones, no publicó mensajes vengativos, no se rebajó al nivel de sus agresores. Y precisamente por eso, cuando llegó el momento de la verdad, su imagen permaneció intacta. Las personas que mantienen su integridad en medio de la tormenta son las que emergen más fuertes, más sabias, más libres. Ramiro, su abogado, no solo le ofreció servicios legales, sino apoyo emocional y estratégico. Andrés, su hermano, estuvo presente en el momento más importante sin juzgar, solo ofreciendo amor incondicional. Lucía, su mejor amiga, le recordó su valor cuando él mismo lo había olvidado. Y Mariana, la hermana de Mateo, sin saberlo, le devolvió a Julián la perspectiva sobre su propia fortaleza. Las personas correctas no son las que nos dicen lo que queremos escuchar, sino las que nos recuerdan quiénes somos cuando lo olvidamos. Finalmente, la historia de Julián nos invita a reflexionar sobre el concepto de justicia. Muchas veces queremos que la justicia llegue de inmediato, que los culpables paguen al instante, que el universo corrija los errores en tiempo real. Pero la justicia verdadera no siempre es rápida. A veces toma meses, años, incluso décadas, y a veces llega de formas que nunca imaginamos. Claudia no fue castigada por un juez vengativo ni por acciones directas de Julián. Fue castigada por las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Eligió construir su felicidad sobre la mentira, y la mentira eventualmente la devoró. Esa es la justicia más pura, aquella que surge orgánicamente de nuestras propias acciones. Hoy, donde sea que estés en tu propia historia, recuerda esto: si estás atravesando una traición, un abandono, una humillación, no estás solo. Tu historia no termina con el dolor que alguien más te causó. Eres mucho más que lo que te hicieron. Eres la suma de tus decisiones, de tu integridad, de tu capacidad de levantarte una vez más. Como Julián, puedes elegir la dignidad sobre la venganza. Puedes elegir tu propósito sobre tu dolor. Puedes elegir reconstruirte en lugar de destruir a otros. Y cuando lo hagas, descubrirás algo maravilloso: eras mucho más fuerte de lo que creías. La vida continúa después de la tormenta, y del otro lado hay luz, hay paz, hay una versión mejorada de ti mismo esperándote. Solo tienes que atravesar la oscuridad con la frente en alto,
confiando en que el amanecer siempre llega para quienes no se rinden. La historia de Julián Herrera nos recuerda que la paciencia y la verdad son aliados más poderosos que cualquier venganza. Él no necesitó gritar, no necesitó difamar, no necesitó convertirse en algo que no era. Simplemente permitió que la verdad saliera a la luz en el momento correcto. Y cuando llegó ese momento, frente a un tribunal lleno de testigos, la mentira se desmoronó sola. No hay satisfacción más grande que ver cómo la verdad triunfa sin que tengamos que forzarla. La vida tiene una forma misteriosa de equilibrar las cuentas. No siempre sucede cuando queremos, no siempre sucede como esperamos, pero eventualmente sucede. Más allá de la justicia poética que vivió Julián, la verdadera lección está en su renacimiento. Él no definió su vida por lo que Claudia le hizo, sino por lo que eligió hacer después. Volvió a su propósito, volvió a sus aulas, volvió a inspirar a jóvenes, porque al final del día eso era lo que le daba sentido a su existencia, no ser el esposo de alguien, no ser validado por un matrimonio, sino ser el maestro íntegro que siempre fue. Cuando encontramos nuestro propósito, cuando nos conectamos con aquello que nos hace únicos y valiosos, las traiciones pierden poder sobre nosotros. Ya no nos definen, ya no nos destruyen, solo se convierten en capítulos dolorosos de una historia mucho más grande. Julián también nos enseña sobre la importancia de mantener la dignidad en medio del caos. En un mundo donde es fácil responder a la crueldad con más crueldad, donde las redes sociales nos tientan a exponer y humillar públicamente a quienes nos lastiman, él eligió el silencio estratégico. No entró en guerras de declaraciones, no publicó mensajes vengativos, no se rebajó al nivel de sus agresores. Y precisamente por eso, cuando llegó el momento de la verdad, su imagen permaneció intacta. Las personas que mantienen su integridad en medio de la tormenta son las que emergen más fuertes, más sabias, más libres. Ramiro, su abogado, no solo le ofreció servicios legales, sino apoyo emocional y estratégico. Andrés, su hermano, estuvo presente en el momento más importante sin juzgar, solo ofreciendo amor incondicional. Lucía, su mejor amiga, le recordó su valor cuando él mismo lo había olvidado.